tal, amigos? Cuando hablamos de la democracia de Estados Unidos, muchas veces siempre surgen argumentos en contra, y esos argumentos suelen tener que ver con la relación que hay entre las corporaciones y el poder político. Ese hábito que tienen las corporaciones americanas de subvencionar las campañas electorales estadounidenses con el fin de luego, una vez que se ha elegido al presidente, obtener los réditos de ese apoyo inicial que se dio a tal o cual candidato para llegar al poder. Ese es un tema que en su día don Antonio trató y vamos a hacerlo hoy también, porque es un tema muy importante y que si algún día debemos tener una constitución, también debe estar contemplado. Como siempre, lo vamos a hacer con la compañía y ayuda de nuestro gran amigo, abogado Emilio Triviño desde Marbella. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas, Alberto. Pues aquí al pie del cañón contigo y con el jefe ahí arriba y dispuestos a abrir fuego sobre este asunto, efectivamente. Jefe, que ya sabéis que es Alejandro Villalba y que lo tenemos haciendo tocando todos los cables y tejemanejes para que esto salga bien. Emilio traía al grupo del trío Calavera, que estamos hechos Alejandro, Emilio y yo, traía una noticia muy interesante para tratar el asunto que hoy queríamos comentar con vosotros. Y aparece en, a ver si lo digo, sí, aparece en DW, que es un medio alemán, tremendamente importante, que dice lo siguiente. Las noticias del día 11 de mayo, a ver si encuentro la fecha, creo recordar que era del 11 de mayo, bueno, ahora mismo no encuentro la fecha, pero es muy reciente. Dice, el Congreso de Estados Unidos aprueba otros 40.000 millones de dólares para Ucrania. Claro, aquí hay que introducir un desarrollo de qué pasa con este dinero. Porque tal y como os hemos comentado en una entrega anterior en la que tratábamos todo el problema de Ucrania, el proceso del dinero es siempre el mismo. Cuando se presta un dinero a Ucrania no se le está regalando. Muchas veces en Twitter cuando escucho respuestas siempre me dicen, no, pero eso se regala. No se regala. Queda a cuenta, queda a crédito contra Ucrania y en teoría se irá cobrando con recursos de Ucrania en el futuro. Claro, ¿qué es lo que ocurre con ese dinero? Ese dinero pasa del gobierno de los Estados Unidos, que no es el gobierno, es el erario público estadounidense, tampoco va a Ucrania. Lo que le dicen a Ucrania es que le dan ese dinero para que Ucrania compre armas de empresas armamentísticas americanas. También explicábamos en ese especial que hacíamos sobre Ucrania cómo esas empresas americanas, hablo de Raytheon, hablo de Northrop Grumman, hablo de Lockheed Martin, se habían enriquecido y sus cotizaciones se habían disparado al alza porque habían aumentado una barbaridad los pedidos para, obviamente, fabricar armas que fueran a Ucrania. Luego, ya el negocio se empieza a ver claro. Yo te presto en teoría dinero para que compres a mis empresas las empresas te envían las armas y tú te defiendes de Rusia. De esta manera, si os fijáis, en realidad el dinero nunca ha salido de Estados Unidos y sí ha beneficiado sobre todo a esas empresas armamentísticas. Emilio, ¿qué te parece a ti todo ese proceso? Bueno, pues sospechoso, Alberto. Se da la circunstancia de que esta petición de Biden al Congreso de los Estados Unidos ha sido aprobada con 388 votos a favor y 57 votos en contra. Lo llamativo es que tanto republicanos como demócratas han votado a favor. Otra cosa llamativa es que los 57 votos en contra son del Partido Republicano. Y digo llamativa porque es que se da la circunstancia de que representantes del Partido Demócrata, que hasta hace muy poquito, 2 o 3 meses, estaban precisamente criticando este tipo de operaciones de financiación de guerras ojo, guerras que ellos denominan ya, el tema de la guerra de Ucrania la denominan como proxy war, que luego iremos a hacer una reflexión sobre este término, que está ya perfectamente acuñado y reconocido en el vocabulario, ¿no?, de la política internacional, proxy war, ¿no? Entonces, son demócratas que estaban en contra de este tipo de operaciones de financiación de armamento, los que están votando a favor, ¿no? 388 republicanos y demócratas, 57 en contra republicanos. Y otra cosa llamativa, Alberto, es que Biden solicitaba 33.000 millones
al Congreso, y parece ser que los líderes del Congreso entendieron que no eran suficientes y añadieron 7.000 más, con lo cual aprobaron 40.000 millones de dólares, ¿no? Para comprar la mayor parte de ese dinero, efectivamente, es para comprar armamento a Lockheed, Boeing, las empresas que tú has señalado estadounidenses. Esa es la operativa. Entonces, lo que uno se tiene que preguntar es, ¿a qué obedece esta decisión política del Congreso estadounidense? ¿Qué intereses va siguiendo, ¿no? Y te paso la palabra, Alberto, para que vale. introduzcas tú este asunto. Cuando hablamos de las campañas electorales, es una tentación enorme el pensar única y exclusivamente en la elección del presidente. Recordad aquel programa que hicimos hace ya más de un año, cuando explicábamos por qué en Estados Unidos el establishment odiaba a Donald Trump y anticipábamos una consecuencia que os decíamos, bueno, os lo vamos a dar en exclusiva porque no se está diciendo en ningún lado. La entrada de Biden va a suponer más guerras. Y desarrollábamos por qué iba a suponer más guerras. Cuando efectivamente nos hacemos a la idea de que para que salga un presidente, efectivamente esas compañías armamentísticas han puesto dinero en la mesa para que esas campañas electorales puedan llevarse a cabo. Recordad que allí los partidos no tienen ninguna financiación estatal. Única y exclusivamente se mantienen obviamente por las aportaciones de sus afiliados y de estas corporaciones. Pero fijaos, las corporaciones no solamente apoyan a uno de esos dos candidatos que normalmente son los verdaderos aspirantes, porque hay más candidatos, pero los más importantes siempre son dos. No solamente ayudan a uno, ayudan a los dos, para que en el momento en el que salga el que igual no queríamos, da igual, siempre estaremos ahí diciéndole, oye, recuerda que te ayudé. Pero es que ahí no acaba todo. En Estados Unidos, obviamente, como cargos políticos no solo están el presidente del Estado, el presidente de Estados Unidos, no. Están también los congresistas. Y los congresistas que representan a su circunscripción tienen una circunstancia muy beneficiosa en ocasiones. Y es que a veces las decisiones que van a adoptar no influyen necesariamente en su circunscripción. Influyen a nivel nacional de una forma que no va a perjudicar en su circunscripción. Es decir, que quizás a un congresista de una circunscripción en Iowa le da lo mismo para su zona, le da igual que Estados Unidos gaste más o menos dinero en armas en Ucrania, porque al fin y al cabo, pues oye, no deja de ser más empleo, más economía, les da lo mismo, porque no tienen quizás una mentalidad antibelicista especial. Y ese congresista en ese caso sí se puede beneficiar de haber recibido para su campaña como congresista dinero de ese tipo de corporaciones para tomar las decisiones que ahora Emilio nos ha descrito en el Congreso. Solo 57 en contra. Pero no solamente pasa eso. Eso pasa en general con los congresistas, con los senadores que también reciben fondos de las corporaciones a la hora de competir en una campaña electoral y obviamente tienden a buscar el beneficio también de esas corporaciones a la hora de decidir cuando tienen poder. Es decir, que es un sistema que está tremendamente corrompido por el dinero. Emilio. Así es que esta es la clave del asunto, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de nuestro sistema de gobierno, una de las cuestiones que denunciamos permanentemente y que no son tan evidentes, porque está siempre como en segunda línea, es la financiación de los partidos. Nosotros decimos que este sistema es una oligarquía de partidos estatales, y son estatales porque es que se financian con el dinero de nuestros impuestos, ¿no? Y eso tiene un problema enorme, y es que el partido al que tendría que responder a los intereses de la sociedad civil se desentiende totalmente de esos intereses y se centra en el aparato que nutre, financia la actividad de ese partido para parasitarlo, en el caso de los partidos españoles, o en el caso estadounidense, como efectivamente no tienen financiación pública, no se destinan fondos públicos a los partidos, lo que hacen es financiarse a través de grandes corporaciones, que está permitido en esa legislación y que más de una vez nosotros, Alberto, hemos dicho que probablemente esté desfigurando
equilibrio institucional que hay en Estados Unidos, también diseñado en su Constitución, está fuertemente influenciado por los intereses partidistas y financieros de esas corporaciones, que este es el asunto, porque es que en Estados Unidos se dan las subvenciones públicas también. Hace poco escuchábamos a Saúl Montes en un magnífico programa de debates abiertos de nuestros compañeros de Acción, cómo establecía una sospecha en la conducta de Elon Musk, que no llegaba a entrar en cuál era la intención de Elon Musk respecto a la operación que está pendiente de llevar a cabo con Twitter, pero sí decía que estaba recibiendo enormes cantidades de dinero como subvención en Tesla, ¿no? Y que, por lo tanto, esas cantidades de dinero estaban indicando que había una circulación de fondos públicos desde la política de subvenciones de los gobiernos de los estados o federal a estas grandes corporaciones, y estas grandes corporaciones, a su vez, hacían circular ese dinero para financiar sus campañas. Lo que hace es pervertir el juego político. Porque en el momento que estos partidos políticos se desentienden de los intereses de la sociedad civil y se centran en sus acreedores o sus financieros, se destruye lo que es el sentido político democrático. Y ese es el gran riesgo que tiene Estados Unidos, y ese es el gran problema que tenemos nosotros aquí, Alberto. Sí, ese proceso que tú has descrito también, esa circulación, subvenciones, empresario, empresa, actividad, vuelta a la rueca, con luego fomentando o también dando donaciones a esas campañas políticas para que vuelva de nuevo todo el círculo a fluir. Bueno, fijaos, antes de entrar en cuál es la solución, porque esto es muy importante, porque don Antonio explicaba muy bien a qué se debía ese proceso y cuál era la solución, y la vamos a dar ahora. Quiero, Emilio, tengo mucha curiosidad de que nos hables de eso, de esas guerras proxy. ¿A qué te refieres con ese concepto que tanto estamos oyendo hablar últimamente a la hora de guerras como Ucrania, todo esto que estamos viviendo durante estos días? Afganistán, ¿no? Que se suponía que era también una guerra destinada a combatir el terrorismo islámico. Sí, es un término, proxy war, que parece ser que se traduce como guerra subsidiaria, y lo que viene a decir es que la definición que yo he encontrado de proxy war, y que se utiliza en los medios estadounidenses para hablar de la guerra de Ucrania, es que son guerras que se inician por dos potencias o más en territorio de terceros países. Y entonces son guerras que se libran por esas potencias en un territorio extraño, en otro país, en otro estado, y lógicamente a costa de las sociedades y los ejércitos de ese estado, ¿no? Entonces a mí me parece eso de una inmoralidad total. Porque claro, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando entonces de un fin humanitario, lo que está sucediendo en Ucrania y todo lo que se está moviendo en los estados, la diplomacia y todo este componente militar? ¿Qué persigue? ¿Qué estamos hablando? ¿De una cuestión humanitaria o una guerra por representación? ¿Una guerra subsidiaria? De hecho, para que os hagáis una idea, fijaos hasta qué punto está entrelazados intereses en ese tipo de guerras, que a día de hoy ya se sabe perfectamente que los grupos de Al-Qaeda están financiados por Estados Unidos para revolver la zona que nos interesa revolver y de la que llevarnos posteriormente los recursos. Tanto ISIS como muchos otros de esos grupos de los que oís hablar reciben armas y financiación de Estados Unidos precisamente con ese objetivo. Y quien pierde, obviamente, la sociedad civil de esas zonas. Cuando estamos hablando de civiles que sufren las guerras, bueno, claro, si toca en Ucrania parece que nos hace mucha pupa. Obviamente si es Rusia quien los mata, porque cuando ha sido Zelensky y el batallón Azov, miramos para otro lado. Pero, ¿y qué pasa con todo lo que en Oriente Medio hemos estado haciendo? ¿Qué pasa ahora en Somalia? Estados Unidos ya ha avisado que va a llevar, no sé si eran 30.000, 15 o 30.000 soldados a la zona. Claro, yo he venido diciendo estos días que espero que los medios traten las sanciones que se han tratado con Rusia, es decir, como Europa ha sancionado a Rusia, que se abre ahora igual con Estados Unidos, es decir, que se fije sanciones contra Estados Unidos.
Oigo el sonido de los grillos de fondo, cada vez que lo digo. Emilio. Claro, Alberto, mira, es que estamos viendo cosas muy extrañas, ¿no? Y fíjate, Alexandria Osorio Cortez, representante de Nueva York, congresista, es una antibelicista durante su carrera política. Es una persona que además se caracteriza por formar parte del llamado Squad subversivo en Estados Unidos, por tener ese perfil, ¿no?, amable, pacifista. Bueno, pues ha votado a favor de la aprobación de estos 40.000 millones de dólares. El propio New York Times se está preguntando en una editorial que cómo es posible este cambio de posición en los demócratas, en el Partido Demócrata, porque no parece coherente. Y tú, fíjate, Alberto, porque por otro lado nos encontramos que el propio Noam Chomsky, un referente antibelicista, un intelectual estadounidense distinguido por su lucha contra este tipo de proxy war, esta influencia militarista en el derecho internacional, viene a decir que actualmente el único hombre de Estado en Occidente es Donald Trump, porque es el único político que está proponiendo una solución diplomática a la cuestión de Ucrania. Entonces, tú fíjate, ¿no? Y además él mismo dice, reconociendo la peligrosidad como político de Donald Trump, hay que reconocer que es el único que está proponiendo una vía diplomática. ¿Qué intereses son los que entonces no se están poniendo de manifiesto en todo esto, Alberto? Pues justo los que se deducen de tu reflexión. Y es que al final no se trata más que de devolver favores o simplemente los compromisos que esas compañías hacen con esa señorita, con Alexandria, para decirle, oye, si tú votas que sí, votas que sí a los 40.000 millones de dólares de préstamo para Ucrania, para comprar armas nuestras, te vamos a apoyar con tanto dinero en tu próxima campaña electoral. No solamente está lo que ya han hecho, sino lo que se comprometen a hacer. Y solo te vamos a apoyar a ti, no a tu contrincante. Claro, es que estamos hablando de un establecimiento que está en sintonía con los grandes medios de comunicación, las grandes corporaciones. Por ejemplo, de Washington Post, el propietario Jeff Bezos. Estamos hablando de, bueno, pues Facebook. Si ese establecimiento pone a funcionar esa maquinaria propagandística a favor de un candidato, que duda cabe, que tiene muchas posibilidades de ser elegido, ¿no? Entonces, y ya llevando la cuestión a nuestro terreno, lo que necesitamos tener presente es que estamos hablando de poder político, tanto en Estados Unidos como en España. Lo que trae de cabeza a estos profesionales de la política es el poder. Y ahí está la necesidad, la inteligencia política en una sociedad de saber diseñar correctamente esas instituciones electorales, constitucionales, que regulen de tal manera, con tal inteligencia, la actividad de los partidos políticos, de los poderes del Estado, con tal inteligencia que la sociedad civil sea siempre la que tenga en su poder la titularidad, y valga la redundancia, de ese poder político. Nunca las corporaciones, nunca el Estado. Tiene que ser el propio sujeto de las leyes, del poder legislativo, el propio sujeto el que obedece esas leyes, el que tiene que controlar el poder de los partidos políticos. Por eso don Antonio insistía tanto en civilizar a los partidos políticos. Había que sacarlos del Estado. Eso es. De hecho, la causa de lo que hemos descrito ahora, Emilio y yo, ese entrelazamiento entre las corporaciones y el poder político, alguien podría pensar que es una especie de falla de la Constitución americana. ¿Por qué cuando hicieron la Constitución no previeron ese fenómeno? Bueno, don Antonio lo explicaba maravillosamente. Antonio decía, vamos a ver, la Constitución americana de finales del siglo XVIII, creo que es concretamente del 1777 o 79, está elaborada y promulgada mucho antes de aparecer la Revolución Industrial. Las corporaciones en ese momento no existen.
No existen los grandes proyectos. El ferrocarril americano, que es el que prácticamente da pie con los proyectos ingleses, la máquina de vapor, de Watt, a toda esa revolución industrial, todavía no existe cuando se promulga la Constitución americana. Eso implica que no pudieron prever lo que podía suceder en el futuro con esa situación, ese entrelazamiento de poder político y poder financiero o poder económico. Entonces, él decía que la Constitución americana adolecía de la falta de una enmienda. Porque si tú haces un texto constitucional y aparece un hecho sobrevenido que no podías tú contemplar en la redacción de la Constitución, posteriormente tienes que incluirlo mediante una enmienda. No tienes que reformar. En una ocasión ya hemos tratado, Emilio y yo, el tema de las enmiendas y las reformas. Es decir, introducir al final de la Constitución un texto, la enmienda no sé cuántas van ya, 25ª o la que sea, en la que se implique o se desarrolle puntualmente el impedimento de esa interacción entre el poder económico y el poder político. Eso en el caso de la Constitución americana. A la Constitución americana le falta esa enmienda, que algún día la tendrán que hacer si realmente quieren que no se produzca la corrupción que ha descrito Emilio. Pero él lo decía, es que nosotros ya conocemos la falla, con lo cual nosotros, cuando podamos hacer una Constitución para España, es decir, cuando España logre ese proceso de libertad constituyente y ese periodo de libertad constituyente, podrá saber, conocer cuáles han sido las debilidades de la estadounidense para nosotros evitarlas en la española. Y yo no sé si, Emilio, tú recuerdas cuáles eran las pautas que él marcaba, podemos comentar si quieres alguna por encima, pero él ya lo decía muy claro. En principio, Emilio ha hecho referencia a ello. Es decir, tiene que haber una limitación en los partidos políticos de las cuotas de los afiliados, es decir, buscar la fórmula para evitar que haya unos afiliados que puedan establecer una cuota tan brutal de donaciones a los partidos para evitar que haya unos favores debidos en ese proceso, por poner un ejemplo. Ni que decir tiene que lo que comentaba ahora Emilio es imprescindible, sacar los partidos del Estado. El partido no puede cobrar dinero del Estado. No sé si recuerdas alguna más, si no... Sí, bueno, también decía que esto de inundar la ciudad de propaganda, de publicidad de partidos durante un mes, 2 meses, los telediarios, televisiones públicas, radios, esto del protagonismo del debate político de cada partido, que esto era una aberración, y es verdad, si es que cuando lo piensas, Alberto, dices tú, pero bueno, esto es desproporcionado, si es que acaba uno aborreciendo la televisión, pero no por la propia maldad de la televisión, sino porque es que son personajes anodinos que te las van poniendo una y otra vez, están siempre con el mismo asunto. Entonces lo que venía a decir es, esto no puede ser. Aquí cuando toquen elecciones, por hablar de las circunscripciones del poder legislativo, ¿no? Elecciones legislativas, decía, aquí se acota el periodo de campaña. Los medios estarán regulados en cada circunscripción y serán propuestos, efectivamente, con financiación pública, pero de tal manera que no se beneficie nunca a un solo partido o a un solo candidato, a igualdad de condiciones. La prensa, tanto privada como pública, decía don Antonio, que se beneficia durante el periodo no electoral de todas estas noticias que dan los políticos, tendrán que poner a su servicio, al servicio de la campaña de estos candidatos, también sus medios, ¿no? Y se pondrán de una manera regulada y proporcionada. Lo que no puede ser es que se inunde con la problemática de cada partido la vida de los ciudadanos españoles, esto es una especie también de totalitarismo electoralista que vivimos, Alberto, los 365 días del año. Claro. Es que es así. Claro. Claro, es decir, que al final de algún modo hay fórmulas para evitar todo ese entrelazamiento, que pueda haber un partido político que funcione correctamente, que pueda ser visto en los medios, que pueda tener su posibilidad y su oportunidad sin necesidad de permitir esos favores debidos que va a tener que devolver el partido una vez que, en teoría, o el gobernante una vez que esté en el poder. Es decir, que hay fórmulas para evitarlo y que si realmente estáis viendo lo mismo que comentábamos nosotros, que algo huele mal en ese sistema estadounidense con esas decisiones,
estamos de acuerdo con vosotros. Pero ya hay la fórmula, ya existe la fórmula para evitarlo. No sé, Emilio, si tú quieres hacer alguna apreciación más. Sí, que vamos a ver que en Estados Unidos hay un debate muy profundo con este asunto. Ya hay una sentencia, te la voy a citar de memoria, yo creo que es del 71, 73, es Buckley contra, ahora mismo no recuerdo, ¿no? Que es una sentencia de referencia donde se entró por parte del Tribunal Supremo a examinar si existe corrupción política con la financiación, qué cantidades puede constituir corrupción, qué cantidades no constituyen corrupción. Es un debate muy interesante. Yo pondría el punto de atención en el poder político. Tenemos que garantizar que el poder político descanse siempre en la sociedad civil. Nunca se debe desplazar el peso de ese poder a las corporaciones o al Estado. Teniendo presente eso, no nos podemos adelantar a los acontecimientos del futuro. Cuando llegue su momento, tú lo has dicho, Alberto, cuando llegue su momento, lo que hay que emplear es la inteligencia institucional necesaria, sabiendo ya lo que sabemos, para que ese equilibrio de poder siempre descanse sobre quien tiene que obedecer las leyes, que es la sociedad civil, ¿no? Y es el que tiene que designar al legislador y al poder ejecutivo, al gobierno. Nada Amén. Más. Así sea, y así intentaremos que sea. Esperemos. Amigos, esto ha sido todo por nuestro programa de hoy. Si estáis de acuerdo con que las corporaciones no entren en el Estado a influir y que se lleven beneficio de ello, le podéis dar, si queréis, al pulgar hacia arriba, que decís, no, yo trabajo en una, y al final sí tiene que haber esa colaboración y es muy interesante, pues le dais para abajo, o ponéis vuestro comentario, ¿qué casos conocéis vosotros en los que hay ese tipo de entrelazamiento entre el poder político y el económico, que creéis que es flagrante? Nos lo comentáis en la caja de comentarios. Y sobre todo, pues nada, que muchísimas gracias, difundidlo si podéis, a ver si poco a poco nos vamos acercando ya a esa democracia, y que todo esto ha sido posible gracias al jefe Alejandro Villalba, que lo tenemos ahí en la sombra, haciendo que esto funcione y que suba a YouTube y que vosotros lo podáis ver. Y también gracias, como siempre, Emilio, por este ratito en el que tanto nos enseñas desde Marbella. Fuerte abrazo, Emilio. Como tú, o sea, aquí los dos intentamos... para aprender y disfrutar contigo. Nada, un abrazo fuerte, Alberto, un abrazo. Bueno, pues nada. Y aquí, Alberto Iturralde, para lo que necesitéis y sobre todo para esperaos en la siguiente, que pasamos lista. Fuerte abrazo.